Ya, empezó. Ya puedes empezar, Manuel. Buenas noches, hermanos de Hades. Continuando con el ciclo de los viernes culturales, en esta ocasión toca hacer unos comentarios, una revisión a lo que está pasando con la sinodalidad, el sínodo de la sinodalidad. La presentación de hoy va a tener dos partes. La primera, vamos a comentar de parte mía lo que ha sido la economía de Francisco como un evento premonitorio de grandeza espiritual que esperamos tenga la sinodalidad. Y en la segunda parte va a hablar Marco Paz más concretamente sobre la sinodalidad con el título de Convocatoria Caminemos Juntos. Él va a explicar con más detalle su tema. Eh, en 2 semanas más o 3 semanas, ahorita no recuerdo la fecha, va a ser otra presentación nuestro hermano Manuel García. Él tiene también unos temas propios que va a exponer y en esa ocasión los detallaremos. Salvo que quieras comentarnos algo ahorita, Manuel. Bueno, ahorita ya, sigamos. Carlito, para poner una presentación, ¿cómo hago? Ya, voy Compartir a, pantalla, ¿no? sí, voy a compartir, voy a darte la Está autorización. sin micro. Ah, perdón. A ver. Ya, ¿Ya está? ya. ¿Me pueden decir si se ve la presentación? Sí, 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 aprecia, se aprecia. Ya. Ok. Gracias. Entonces empezamos. Eh, el tema que estoy exponiendo es porque ha hecho hace poco un emprendimiento muy valioso para la humanidad, para la iglesia y para toda la cristiandad, el Papa Francisco, con el tema de la economía de Francisco. A mi modo de ver, los resultados obtenidos son tan maravillosos, tan grandiosos, tan inspirados del Señor, que vale la pena tomarlos como un aspecto que nos aliente a esperar algo bueno de toda la sinodalidad que se está haciendo. El Papa Francisco está sorprendiendo a todos porque trabaja con el corazón abierto, invocando al Espíritu Santo, tiene una fe muy comprobada y un compromiso con la iglesia, con los pobres, con los problemas de la humanidad, con la subsistencia del planeta, con todo eso. Es un buen hermano, un buen papa que está poniendo la agenda de la humanidad en estos momentos tan duros y tan difíciles. Es por eso que debemos apoyar todos sus esfuerzos. Eh, en el caso de esta presentación hay unas 3 partes. Primero está lo que ha motivado unos comentarios de lo que ha motivado este trabajo. La segunda es los mismos pronunciamientos de los jóvenes y finalmente un comentario general.
¿Qué es lo que pasa con la economía de Francisco? El Papa ha tocado el tema, ha puesto el dedo en la llaga de la humanidad, que siempre ha usado la economía no para aliviar los problemas de la humanidad, sino para aprovecharse, causar discordias, causar abusos. Entonces, él está planteando y ha juntado a un grupo de jóvenes para revisar los lineamientos de una posible nueva economía que debe normar el accionar de la humanidad. Entonces, que se inspire en los derechos humanos, ¿no? Las necesidades humanas siempre ocupan un lugar central en la economía. Estos son los principios del Vaticano que dio a los jóvenes, especialmente en el aspecto material. Sin embargo, con frecuencia suelen quedar en el olvido los derechos vinculados con las necesidades básicas. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, hace 73 años. Este documento, que fue consensuado por todas las naciones, fundamenta qué derechos humanos debían protegerse para cada uno de las personas del planeta. Estos derechos humanos son una cuestión transversal, apela directamente a las estructuras jurídicas, políticas y económicas. O sea, la economía tiene que ver con todo, pero tampoco resulta ajena a la religión. Por eso es fácil encontrar puntos de consenso con diversos credos. Por eso, precisamente, en la economía de Francisco se plantea crear una iniciativa impulsada por el Papa para reflexionar sobre los modelos económicos y empresariales que puedan hacer posible el desarrollo integral de las personas. Estamos hablando de palabras mayores, estamos tocando la fibra del comportamiento de toda nuestra sociedad. Esta es una propuesta de inspiración franciscana. El Papa reunió a jóvenes economistas y emprendedores de todo el mundo a la ciudad de Asís para que desarrollen ideas para una economía más justa e inclusiva. Pronto se juntaron expertos importantes, empresarios y expertos mundiales de distintos ámbitos. Valiosa es la presencia del Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, y el economista de Estados Unidos, Jeffrey Sachs. Y ellos participaron con grandes aportes también y orientaciones y charlas a los jóvenes. El que tenga este movimiento una clara inspiración franciscana significa que tenga un modelo de vida fraterna. San Francisco es el hermano que preconiza la hermandad en la humanidad. Eso es lo que más lo caracteriza, ¿no? Entonces, el nuevo modelo económico debe actuar en beneficio de todos, respetando al mismo tiempo a nuestra hermana Madre Tierra, que es también muy querida y valorada por San Francisco de Asís. Él cantaba al hermano Sol, a la hermana Luna, a la hermana Naturaleza, hablaba con los animalitos, amaba mucho la naturaleza. Es un santo ecologista, ¿cómo se dice? Un precursor de los grandes problemas que hoy en día tenemos, ¿no? En contraposición con el actual pensamiento moderno
respecto a la economía. La economía de Francisco debe proponer una economía centrada en la persona, considerando que el ser humano no es un ser autónomo, sino es un ser relacional, que está vinculado, asociado, comprometido, que está junto, que debe caminar y debe convivir en buenas relaciones con todos los demás seres humanos, ¿no? Esta noción ha venido madurándose a lo largo de los siglos por el cristianismo y inspira la idea que el objetivo último de la economía es la de favorecer la fraternidad, el bien común, la protección del medio ambiente y, ante todo, el respeto de la dignidad humana y de su desarrollo integral. Otra idea central que le puso el Papa a los jóvenes es que visualicen que el desarrollo no se reduce a un simple crecimiento económico. Hace recordar lo que se dice en la encíclica Populorum Progresso, donde se señala que el desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico, sino que debe ser auténtico, integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre como una especie única, no subfragmentada por clases, razas, categorías, no, como un solo ser único. En este sentido, el Papa de la economía de Francisco le confiere a la economía un propósito más elevado y trascendente. Pero cabría la pregunta, ¿será esta una economía más eficiente? Probablemente que no, pero sí será más robusta y por ello será más valiosa en un entorno impredecible como el actual. Con estas premisas, podría anticiparse que la práctica de la nueva economía de Francisco permitirá transformar el actual acontecer económico, de forma que eche raíces en el corazón de la vida empresarial y la vuelva fraterna y trascendente. Estos temas fueron con los cuales fueron convocados los jóvenes. Y a continuación voy a leer los 14 pronunciamientos que hicieron los jóvenes. Después de deliberar en varias sesiones y reuniones, ellos presentaron su compromiso común de los jóvenes. Y se la leyeron al Papa en una ceremonia muy interesante. Yo después les voy a facilitar el link donde el Papa después hizo un sermón impresionante valorando esta presentación, pero como es larga esa, no pongo ni siquiera un fragmento por ahora, ¿no? Ahora lo que quiero es resaltar cómo respondieron los jóvenes a este desafío. Dice, nosotros, jóvenes economistas, emprendedores, agentes de cambio del mundo, convocados en Asís por el Papa Francisco, en el año de la pandemia COVID-19, queremos enviar un mensaje a los economistas, empresarios, decisores políticos, trabajadores y trabajadoras, ciudadanos y ciudadanas del mundo, para transmitir la alegría, las vivencias, las esperanzas, los retos que hemos madurado y recogido en este periodo, escuchando a nuestra gente y nuestro corazón. Estamos convencidos de que no se puede construir un mundo mejor sin una economía mejor, y que la economía es demasiado importante para la vida de los pueblos y de los pobres como para dejar de ocuparnos todos en ella. Por eso, en nombre de los jóvenes y de los pobres de la tierra, pedimos que, número 1, las grandes potencias mundiales y las grandes instituciones económicas
financieras ralenticen su carrera para dejar respirar a la tierra. El COVID nos ha hecho ralentizar sin haberlo elegido. Cuando el COVID pase, debemos optar por ralentizar la carrera desenfrenada que está asfixiando la tierra y a los más débiles. Punto número 2. Dice, se active una comunión mundial de tecnologías más avanzadas para que también en países de bajos ingresos se puedan realizar producciones sostenibles. Se supere la pobreza energética, fuente de disparidad económica, social y cultural, para lograr la justicia climática. Punto 3. El tema de la salvaguardia de los bienes comunes, especialmente los globales como la atmósfera, los bosques, los océanos, la tierra, los recursos naturales, todos los ecosistemas, la biodiversidad, las semillas, sea un punto central en las agendas de los gobiernos y de la enseñanza en las escuelas, universidades, escuelas empresariales de todo el mundo. 4. Nunca se vuelvan a usar ideologías económicas para ofender y descartar a los pobres, a los enfermos, a las minorías y a los desfavorecidos de todo tipo, porque la primera ayuda a su indigencia es el respeto y la estima de sus personas. La pobreza no es una maldición, es solo una desdicha y no es responsabilidad de los pobres. 5. Que el derecho al trabajo el derecho al trabajo digno para todos, los derechos de la familia y todos los derechos humanos sean respetados en la vida de cada empresa, para cada trabajadora y para cada trabajador, garantizados por las políticas sociales de cada país y reconocidos a nivel mundial con un estatuto compartido que desaliente las opciones empresariales orientadas solo al lucro, a costa de la explotación de los menores y los más desfavorecidos. 6. Que sean inmediatamente abolidos los paraísos fiscales en todo el mundo, porque el dinero depositado en un paraíso fiscal es dinero robado a nuestro presente y a nuestro futuro, y porque la primera respuesta al mundo post-COVID será un nuevo pacto fiscal. 7. Que se creen nuevas instituciones financieras mundiales y se reformen en un sentido democrático e inclusivo las ya existentes, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, para que ayuden al mundo a recuperarse de las pobrezas, de los desequilibrios producidos por la pandemia, se recompensen y fomenten las finanzas sostenibles y éticas, y se abatan las finanzas altamente especulativas y depredadoras mediante una tasación adecuada. Punto número 8. Las empresas y los bancos, especialmente los grandes y globalizados, introduzcan un comité ético independiente en su gobernanza con veto en materia de medio ambiente, justicia e impacto sobre los más pobres. 9. Las instituciones nacionales e internacionales prevean premios para apoyar a empresarios innovadores en el ámbito de la sostenibilidad ambiental, social, espiritual y no última, gerencial, porque solo repensando la gestión de las personas
dentro de las empresas será posible una sostenibilidad global de la economía. Punto 10. Los estados, las grandes empresas y las instituciones internacionales asuman el compromiso de una educación de calidad para cada niña y niño del mundo, porque el capital humano es el primer capital de todo humanismo. Punto número 11. Las organizaciones económicas y las instituciones civiles no estén tranquilas hasta que las trabajadoras no tengan las mismas oportunidades que los trabajadores, porque las empresas y los lugares de trabajo sin una adecuada presencia del talento femenino no son lugares plena y auténticamente humanos y felices. 12. Pedimos por último el compromiso de todos para que se acerque el tiempo profetizado por Isaías. Harán arados de sus espadas y sacarán hoces de sus lanzas. Una nación no levantará la espada contra otra y no se adiestrarán para la guerra. Isaías 2:4. Los jóvenes ya no toleramos que se sustraigan recursos a las escuelas, a la salud, a nuestro presente y futuro para construir armas y alimentar las guerras necesarias para venderlas. Nos gustaría contarles a nuestros hijos que el mundo en guerra terminó para siempre. Finalmente, los jóvenes en su manifiesto señalaron que todo esto que nosotros vivimos ya en nuestro trabajo y en nuestros estilos de vida, lo pedimos sabiendo que es muy difícil y quizás muchos lo consideren utópico. En cambio, creemos y queremos que sea profético y por tanto que podamos pedir una y otra vez para que lo que hoy parece imposible, mañana lo sea menos, gracias a nuestro compromiso y a nuestra insistencia. Ustedes, adultos que tienen en sus manos las riendas de la economía y de las empresas, han hecho mucho por nosotros los jóvenes, pero pueden hacer aún más. Nuestro tiempo es demasiado difícil para no pedir lo imposible. Confiamos en ustedes y por eso les pedimos mucho. Pero si pidiéramos menos, no pediríamos lo suficiente. Esa es la presentación de ¿cómo salgo de la presentación? Arriba, en el verde, al costado. Arriba verde, uso compartir la pantalla. Ya, a Sí. ver. Salgo de ahí y entro al Zoom. Dejar de compartir. Ahí está. Ya. Bueno, esa es la manifestación valerosa de los jóvenes que he querido resaltar porque desde que la leí la primera vez me impactó, me impresionó, me hizo sentir la presencia del Espíritu Santo en el trabajo del Papa Francisco y de todos los jóvenes que lo han acompañado en ese lugar. Sabemos que es la voz de Dios, ¿no? Pero los hombres no lo obedecemos. Ahí viene el tema. ¿Qué pasará con la humanidad? Pero que no sea porque la palabra de Dios no está clara. Ahí la palabra de Dios está más clara. Es como tener un nuevo evangelio, un nuevo testimonio, nuevas epístolas iluminadas que le están diciendo a la sociedad rumbos apropiados de comportamiento.
Esa es mi presentación. ¿Algunos comentarios? Muy interesante. Lo que yo veo aquí, como siempre he dicho, tenemos que aterrizarlo. ¿Cómo lo aterrizamos? Justamente hablaba con Víctor Chan. Se me ha presentado la oportunidad de integrar un plan de gobierno con un grupo de profesionales de primer nivel para fundar un partido, Adelante Perú, donde justamente la ideología humanista es la que va a prevalecer en todos ellos, ¿no? Lo voy a trasladar a ellos para que puedan tomarse en cuenta dentro del plan de trabajo, ¿no? Recoger por lo menos algunas de estas inquietudes, ¿no? Y ver cómo avanzamos en el país dentro de ese cambio. Tocayo, Sí, ¿me permites? claro, claro. Bueno, en primer lugar quiero felicitarte por haber escogido este tema tan importante, tan necesario, tan actual en estos tiempos sobre todo. Y yo pienso de que este tema da para muchísimo más, para analizarlo y para extenderlo. Asimismo, para contestarle a Carlos, hace ya varias semanas desde que él presentó ese proyecto, se me ocurre que tenemos una gran riqueza de jóvenes en los grupos que han sido formados por las diferentes congregaciones religiosas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los exalumnos salesianos, que se podría tomar contacto con ellos para hacerles transmitir tanto las ideas que has presentado tú, Tocayo, como la de Carlos, que él lo quiere hacer en forma ya práctica, encaminándolo hacia la política. Hay grupos, por ejemplo, de exalumnos del Colegio de la Inmaculada de los jesuitas. El grupo se llama Asia, y que están también formados en ese mismo lineamiento de la Iglesia. Y así podríamos ir viendo Colegio de La Salle, hablo por lo de Lima, y igual podríamos decirlo de provincias. Hay un material humano ahí muy importante, de gente joven, como estos 1000 jóvenes empresarios que han hecho este manifiesto de la economía de Francisco y que tú le has presentado muy bien. Esta juventud es de hecho muy sensible a esta situación y se puede trabajar en ambos sentidos. Gracias y nuevamente felicitaciones. Gracias. Melania. Buenas noches. Nos acaba de hablar Carlos de un partido que se está formando y que tiene como intención general la ideología de un humanismo y más de un humanismo cristiano. Entonces yo creo que somos un grupo interdisciplinario y podríamos aportar dejando como herencia a ver, un partido que quizás tenga arraigo después, pero en donde esté plenamente expuesta, ¿no?, la ideología de un humanismo cristiano como el que nosotros siempre buscamos, aspiramos y defendemos. Así que quizás se nos presenta la oportunidad de dejar una herencia, porque ya prácticamente pretensiones políticas no las tenemos. Yo creo que alguno de ustedes todavía tenga vocación para ser presidente o congresista, ¿no? Pero podemos dejar el pensamiento
y creo que esta es una magnífica oportunidad para ello. Aportar a este movimiento nuestro pensamiento, porque están llanos a escucharnos y seguir, pues, ¿no? Lo que buscan es orientación para un humanismo cristiano correcto y aplicable. Así es que la invitación que nos ha hecho Carlos, yo la he acogido, también hay algunos otros adesianos que la han acogido y creo que queda abierta para todos a fin de que demos allí nuestro aporte de acuerdo a nuestras especialidades. A mí me han puesto en la Comisión de Educación, con mucho gusto voy a aportar el pensamiento nuestro a todo lo que se refiere a educación. Pero aquí pues hay muchos especialistas, ahí lo tenemos a Melanio en minas, etcétera, que pueden, ¿no?, desde el punto de vista humanista cristiano, dar un aporte que sostenga sólidamente a un partido que quiere tener una ideología que es prácticamente la que nosotros queremos, que impere y que triunfe. Melanio, ¿querías Sí, hablar? sí quería hablar. Buenas noches con todos. Gracias, te felicito por la exposición. Pero yo medio que lo veo ese pronunciamiento en las nubes. Dice que hay que ralentizar la economía, ¿verdad? ¿Cómo ralentizo si tengo más gente que quiere comer? Tendríamos que ralentizar primero el crecimiento poblacional. ¿Cómo? No sé, yo no. Pero para mí eso es básico. O sea, yo no puedo hacerlo más lento el crecimiento económico si estamos creciendo aceleradamente en bocas que alimentar, bocas que quieren comer. Para mí eso es básico. Lo otro sí, pienso, la idea de Carlos es muy buena. ¿Por qué pienso yo? Porque la manera de poder disminuir la pobreza es a través del gobierno. Las empresas más ganan, más van a pagar impuestos, pero eso depende del gobierno, y el gobierno que use bien lo que se paga. Y por eso sí estoy de acuerdo con la idea de Carlos Salazar, pero eso de hacerlo más lenta la economía, bueno, si alguien me explica cómo voy a alimentar a más gente con menos bienes, pues no sé. Eso sería todo. No te quiero responder a nombre de los 1000 jóvenes porque no quiero darte una mala respuesta, pero creo que el concepto de riqueza, de generar riqueza para tener lujos, o sea, creo que los jóvenes van por ese lado, ¿no? Yo hablé de la primera, ralentizar la economía. Sí, mucho de la economía está orientada a producir bienes que no son indispensables, no son valiosos. Entonces, o sea, no te quiero responder por los 1000 jóvenes. Mejor me quedo en tu generación. Está bien. Perdón, me parece más bien una mala definición o ese enfoque. Es verdad lo que dice Melanio, pero sería más bien que la economía sea más humanista, ¿no? Ahora sí. Que esa palabra ralentizar. Ahora sí. ¿Y quién es responsable de eso? Es cada gobierno. Por eso sí es muy buena la idea de formar un grupo político de esa forma, con esa idea, con esa filosofía. Entramos a la exposición de Marco Paz. Sí, Marquito. Marco se fue a tomar su cafecito, creo. A buscar papeles. Ahí está.
Te toca, Marquito, ahora ya. Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Buenas noches, mis estimados amigos, compañeros, los que hemos peleado en la misma trinchera hace mucho tiempo. Ahora estamos en otra, aunque algunos un poco jubilados, ¿no? Y jubilosos, como decía Monseñor Gurruchaga. Hemos coordinado con Manuelitos Basurto y Manuelito García para que esta noche yo exponga el tema convocatoria a la sinodalidad. Este tema es muy interesante y muy importante porque no es de actualidad, más bien es al revés. Esto nos viene desde que Jesús estuvo en la tierra. Él fue el primero que aplicó la sinodalidad, yendo del norte al sur de Galilea, Judea, hasta que fue crucificado. Y todo esto se recogió en los evangelios. Nosotros, como iglesia fundada por él, para que pase a través de los tiempos hasta el final, hemos recogido esa herencia como enviada por nuestras generaciones anteriores y nos toca enfrentar en esta historia la sinodalidad pedida por el Papa Francisco, y tenemos que dejarla a las siguientes generaciones para que ellos continúen en esta acción. Para este efecto hemos preparado unas ayudas que nos pueden servir para orientarnos y no perdernos en el tema. Chicos, acá compartir, ¿no? Ya. Entonces, tenemos el tema de... ¿Cómo corro acá? Con la ruedita. Un ratito. Hola, ¿qué tal? Acá está el nieto que ayuda, si no me ahogo. Bien, primer punto, urgencia de un sínodo sinodal. ¿Por qué el Papa Francisco se ha despertado un día y nos dice a todos, deben ustedes participar en un sínodo, deben venir a acompañarme a caminar, como lo hizo Jesús en la tierra? Me he tomado la libertad de tomar este libro del padre José María Rojo, que cuenta un acontecimiento que acá está presentado. Urgencia de un sínodo sinodal. Resulta que el Papa Benedicto XVI, el 11 de febrero de 2013, hizo pública su renuncia. Esto que los tiempos lo van a agradecer y se lo están agradeciendo por dos cosas. Porque la situación de la iglesia era extremadamente grave. Y habría que ponerlo con mayúsculas y subrayarlo o ponerlo en un cuadro. Y que él consideró que honesta y humildemente no podía sobrellevar, como el primero representando a Cristo en la tierra. Unidad. Eso nos ha escrito el Padre Rojo en la página 32. ¿Cómo es que el Papa se ha dicho extremadamente grave? Y por otro lado, en su interior ha dicho, esta es una carga demasiado pesada para mí. Y yo no puedo entonces enfrentarla. Y hablando con Jesús, seguro en las oraciones que tiene a diario, le dijo que lo exima de esta responsabilidad. Resulta que él había comisionado a varios miembros del clero para que sondeen a nivel mundial qué opinaba la gente sobre la iglesia y sus funciones y sus responsabilidades con las comunidades. Y parece que la información, a buenos, no se ha publicado,
pero si el Papa ha dicho que era extremadamente, quiere decir que ya había llegado a los límites y estaba cerca de un barranco, nuestra amada iglesia. Y por otro lado, él en su interior también dijo: yo estoy representando, soy el Cristo en la tierra. Y para mí, como ser humano, como ser de carne y hueso, esto es demasiado. Y habrá conversado con Jesús para decirle, pues, qué debe hacer. Al renunciar, se convoca a los cardenales y el 13 de marzo, en la quinta votación, eligen al sucesor, quien toma el nombre de Francisco. Es el caso del cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. ¿Qué pasó en ese ínterin para que un cardenal del tercer mundo, como se decía antes, de un país con grandes problemas de todo tipo, socioeconómicos sobre todo, haya sido elegido? Cuando en la curia, internamente, eso se sabe porque en toda organización hay chismes, entre ellos estaban proponiendo algunos, ¿no? Pero al interior de los cardenales que habían pedido conocer ese informe que el Papa Benedicto XVI tenía, se habían dado cuenta que era imposible que uno de los del interior de la curia asuma el papado. Entonces eligieron al Papa, como Papa, al cardenal Bergoglio. Es decir, que los cardenales no solo conociesen la gravedad en la situación de nuestra iglesia, sino la implicación directa o indirecta de la memoria de la mayoría de los considerables papables. Hoy no corre. A fines del 2019 el mundo entra en una grave crisis sanitaria. Se suma otro problema, pero ya a nivel universal: la pandemia del coronavirus. Esto marca en todos los sentidos el presente y futuro de las sociedades a nivel mundial, en que nadie se exime, así no sea católico. Y por supuesto, la iglesia, los cristianos. Esta pandemia deja huellas visibles que tienen que ver con la marcha de la iglesia en templos cerrados, prácticas no presenciales, misas sin misas dominicales, que era la nota principal de los cristianos en que se llenaban las iglesias, los templos cerrados, los cultos en forma virtual. Era el momento de mirarnos todos hacia el interior, porque era una señal del cielo el que se haya producido esta pandemia y fomentaba la cercanía entre las familias y podían revisar su situación en cuanto a la religión, su compromiso cristiano, el evangelio, el cumplimiento de los mandamientos, y también ayudar al que estaba enfermo, al que había caído en esta pandemia. Unirse, cooperando de alguna manera con el Estado o con la parroquia para ayudar a esta gente. El coronavirus lleva dos virus contaminantes, uno positivo y uno negativo. O nos encerramos en nosotros y nos defendemos del contagio, o nos unimos para ayudar de alguna manera, ya sea material o espiritual. Entonces, al ir pasando esta pandemia, tenemos el derecho de vivir de una manera más purificada, más cercana al Evangelio, hacer presente el reino de Dios y hacernos próximos unos a otros a través de la caridad. En esta situación, ¿cómo seguimos nosotros? ¿Iguales o hemos cambiado? Vamos a ver. El sínodo es una palabra griega que viene de dos términos: uno, sin, que significa al revés, más bien, ¿no? Con, junto, yodos, ruta, camino. Ahora el Papa nos ha planteado recoger lo que Jesús hizo en la tierra. Jesús hizo permanentemente sínodos, porque iba junto con ustedes por una ruta.
de la ruta de un pueblito a otro pueblito, otro pueblito, otro pueblito, y acompañado de sus apóstoles. Entonces, él hacía sínodos permanentes, todos sus días, toda su vida hacía en esta tierra hacer sínodos. Entonces, vamos a analizar en los sínodos a través de la sinodalidad. ¿Tiene efectividad? ¿Sirve para algo? ¿Por qué no se hace ahora? ¿A qué lleva esto? Cuestionar entonces los sínodos, ver lo que es positivo, que no tiene trascendencia. A esto sumamos una interesante carta que se perdió por ahí y nunca más se sabe dónde está, pero sí se logró sacar alguna copia y se difundió. Más o menos en el año 2008, el sacerdote egipcio y jesuita Henry Bullard, ya falleció hace unos 3, 4, 5 años, no tengo la información, le mandó una carta al Papa Benedicto XVI. Y para esta sinodalidad y para información de nosotros, he extraído 4 mensajes muy concretos, muy cacudos, llenos de sangre, llenos de pulpa para poder analizar y reflexionar. Nuestra fe, escribe a este sacerdote, que llegó a ser superior en una zona del África, nuestra fe es muy teórica, muy abstracta, por supuesto, dogmática, se impone la fuerza de la fe. Parece que le falta corazón. Solo es una fe romántica, sensiblera, devocional, rezos, procesiones, novenas. Otra observación. La Iglesia debe responder más adecuadamente a la modernidad, porque la gente sufre, tiene permanentemente temas de moral, de forma ética. No sabe responder ante los problemas que se le enfrentan, cuando son dicotómicos sobre todo. Menos autoritarismo y conceptos abstractos en nuestra iglesia. La gente no entiende eso. Ella vive de la realidad permanente. Más y mejores respuestas vivenciales a matrimonios. Prácticamente los matrimonios en general están en crisis. Convivencias como respuesta al fracaso de los matrimonios. Se suman los divorcios. La extensión del homosexualismo es francamente terrible, ya no solamente en su forma de ejecución, sino hasta de pensamiento, ha invadido los medios de comunicación, se convierte ya en una chanza, una burla, ¿no? Contraconcepción, también abortos, ¿para qué hacer estadísticas? Teorías de género, ahora hay 2, 3, 4, 5, 6, 7 géneros, ¿no? Se necesita una iglesia, por lo tanto, más realista, más comprensiva y sobre todo más ejemplar, que no sea la piedra de escándalo. Si hay retroceso o estancamiento del diálogo con otras iglesias, hay que reencauzarlo, porque son también parte de la búsqueda de la fe. La iglesia no tiene la verdad absoluta, nuestra iglesia no tiene la verdad absoluta. Bueno, habría que juzgar esto. Hay que saber negociar en el buen sentido de la palabra. Y fíjense, ya proponía, presentía la necesidad de sínodos en plural, algo que el Papa Francisco escuchó y lo ha comenzado a implementar. Veamos antes el problema. Para nosotros los cristianos en general, ¿hay religión o religiosidad? ¿Hay vivencias del Evangelio como comunidad o como fiel cristiano? Entonces, veamos en algunas situaciones del hogar. Ahora es la casa, lugar donde viven los miembros de un grupo familiar. Cada uno tiene su propia dinámica y solo el ambiente físico los une. Donde tiene su sitio para almorzar y comer y donde tiene su sitio para dormir. Después el contacto, hasta físico, escasea. Están condicionados por las relaciones económicas y la atención a las necesidades básicas.
Esa es la línea de la discusión que hay en los hogares. No alcanza el dinero y vienen los problemas en los otros aspectos. Las necesidades básicas a veces no son atendidas suficientemente y también hay que considerar según los estatus sociales y los soportes económicos, porque hay otras familias que tienen hasta para votar. Hay un afecto y amor rutinario, si es que se puede hablar de amor, entre padres e hijos. Ha crecido enormemente los divorcios, y más que divorcios, porque ese es un papeleo que nadie quiere enfrentar, las separaciones, que es más rápido. Agarra sus bártulos el marido y se larga. En la parroquia, vida cristiana en comunidad, condicionada por las instrucciones frente a la pandemia. Templos cerrados, abiertos 1 hora a veces de lunes a sábado, y la única misa dominical. Al principio poca gente, ahora más o menos en algunas parroquias ya se comienzan a llenar los domingos, pero entre semanas solamente los que han pedido la misa especial y han dado su óbolo. En general hay manejos heterogéneos, no sé si los obispos los han homogeneizado más o menos con un sistema único. Al inicio hubo una reducción a lo mínimo de su labor. Desconocemos mucho el desarrollo de los sacramentos. En relación a la catequización de los fieles para recibir los sacramentos, no tengo que hablar de mi realidad concreta, no hay ese tipo de servicio. El párroco atiende previa solicitud y a veces da algún tipo de servicio de aconsejamiento de carácter personalizado. En relación a los niños, adolescentes y jóvenes para los sacramentos, previamente, por ejemplo, para el bautizo hay que solicitar y se fija una fecha. Pero no hay el catecismo previo o la evangelización previa de estos sacramentos. Para la confirmación sucede lo mismo. En cuanto a la confirmación, es una gestión personal del muchacho cuando llega a la edad de 18, 17 años más o menos, por información del colegio, ¿no? Confesión, al menos en lo que yo conozco en la parroquia, había un padrecito ya bastante avanzado en edad que confesaba eventualmente los domingos, pero ya no está. Y la comunión, yo veo que en las misas que se dan, comulgan casi todos los que están presentes, pero si no hay confesión y durante un tiempo largo, no sé cómo algunos pueden comulgar, ¿no? O irán a otras iglesias donde hay el servicio de confesión. Los adultos, acá en mi parroquia no he visto ya ningún matrimonio, pero debe haber. Ahora, lo que yo quiero concluir del bautizo y del matrimonio y eventualmente de la comunión se han vuelto compromisos más que todo familiares, de reunión para compartir un almuerzo, un lonche, comer y después un relajo familiar para conversar de otros temas y asentarlo con algún vino, ¿no? Y en los matrimonios bailar y en fin, pues es un relajo popular. En relación a los colegios, ¿cómo está nuestra enseñanza de la religión? Si es que hay enseñanza de la religión. Si hay profesor, no, más o menos, o hay una persona que le interese, se puede dar, sobre todo en los colegios particulares, de línea católica. Ahora, en los colegios nacionales, siempre ha sido el relleno de horas para los profesores puedan completar sus 24 horas de trabajo. Entonces le encargan a cualquier otro que puede tomar la religión y generalmente lo utilizan para su curso. De tal manera pues que ahí religión es solamente
un piché, algo que cubre, ¿no? Y bueno, para poner notas no hay problema, ¿no? Entonces, aprovecharse de esas horas de religión. En los colegios particulares, que yo conozco a alguno, había un señor que era el promotor, director de ese colegio, tenía una perspectiva muy buena. Últimamente buscó un ex sacerdote que ya había dejado su función y lo contrató como profesor, como subdirector de un nivel de primaria. Y este señor, a través de de una congregación de los vicentinos, llegó a coordinar con el párroco, que era también vicentino, y se conocían. Entonces, a través de él es que logró el apoyo de unas monjas y hacían los sábados en las tardes, hacían catecismo, preparación para la comunión. Y había un buen éxito en relación a eso. Sin embargo, entre paréntesis, podemos decir también que había una falencia que es más notoria en los colegios de secundaria del Estado. Antes de unos 15 días antes de la ceremonia, tienen un retiro de un par de días. Y como los colegios ahora son mixtos, los hacen pues en zonas donde hay lugares apropiados, en Chosica, en Chaclacayo, y más bien sirve para que se consoliden las amistades entre los alumnos, que generalmente son parejitas. Y resulta que termina pues la ceremonia de la comunión y viene después el almuerzo, el compartir, y se da un baile, se da un relajo, y las parejitas salen a relucirse, ¿no? Entonces, a veces también lo bueno sale con un poquito lo crítico, ¿no?, de las parejas. Otra manifestación religiosa son lo que digo acá folclórico, el folclore religioso, las procesiones, las fiestas patronales, las celebraciones de ritos sacramentales, la despedida de difuntos. Las procesiones, en este momento se está realizando la del Señor de los Milagros, después hay confradías, después los comités departamentales y provinciales tienen sus santos, sus vírgenes, y tienen sus fechas apropiadas, hacen sus fiestas de finales de todas las novenas que realizan. En esas novenas generalmente entre ellos nomás desarrollan algunos códigos o algunos mensajes cristianos, pero después también se dedican un poco a la relación social y a veces bailan, igual en las fiestas patronales. Y finalmente en este punto una crítica del Papa sobre el clericalismo versus la profecía, la eclesiología, que es la función del sacerdote, ¿no?, que no debe crearse una autoridad vertical, una forma un poco vertical, ¿no?, que se impone a los que lo ayuden, ya sea a veces algunas hermanas religiosas, algunos damas o caballeros de la comunidad, y él se pone como la autoridad, como el que dirige, como que dispone y da órdenes y hace que los demás lo obedezcan, ¿no?, en relación más bien a su función eclesial, a su función de párroco, que es totalmente la de llevar el mensaje de Cristo a toda la comunidad. Veríamos otro problema, otro proceso histórico, no sé, acá lo he presentado como pregunta. Raíces de sínodos, aparte, por supuesto, del cristianismo de Jesús, ¿no? ¿Podríamos decir que también ha habido sínodos en la historia antigua del Perú? A ver, veamos algunas. 3.1. El APU de los antiguos peruanos.
antes del Imperio Incaico, antes de que se integren todas las comunidades a la fuerza o de forma pacífica, cada región, cada parte de esta nación, de este país, del imperio, estaba formado por comunidades distintas, ¿no? Que le llaman culturas. Y cada cultura o cada grupo humano tenía su apu, o sea, su tótem, bajo el cual se cobijaban y era el que les atendía en sus necesidades básicas, sobre todo la parte de la producción agrícola. Y de ahí la parte ya de la confección de productos para el bienestar de la casa, para satisfacer su ropa, su calzado, sus materiales de trabajo, etc. Entonces yo he escogido solamente 3 puntos, ¿no? Porque no se puede hablar de todo el Perú, de toda Sudamérica, porque en todas partes, en todo el mundo, todos los pueblos antiguos han tenido su apu, su dios entre nosotros. Y en el caso que les presento yo es el dios Pareacaca. Es un nevado que queda en la provincia de Huarochirí, acá cerca en el departamento de Lima. Ese es uno de los nevados que tiene más nieve y que cubre prácticamente 4 valles: el valle de Cañete, el valle de Mala, el valle de Lurín, y hacia el oriente aporta sus aguas hasta un riachuelo, un río que después desemboca en el Mantaro. Y antiguamente los habitantes de estos lugares ofrecían una serie de sacrificios al dios Pareacaca para que no les falte el agua, porque el agua es vida para todos, ¿no? Vida para todos los que viven en el valle, personas sobre todo, sus animales, en las tierras para la producción de los alimentos, etc. Y ellos en beneficio, en agradecimiento, subían al Pareacaca. Y había un representante que se acercaba más y llevaba las principales ofrendas, dejándolas para que se porte bien el próximo año, la próxima siembra, la próxima cosecha de la tierra. Porque en base a la parte agrícola, ellos podían dedicarse a la parte ya productiva, artesanal, hacer confecciones, construir sus casas, etcétera, etcétera, ¿no? Y movilizarse de un lado a otro. Ellos caminaban, entonces hacían peregrinaciones, subían y después bajaban. En esa subida y en esa bajada, ¿iban en silencio o hablaban? Conversaban. Participaban en sus aspiraciones, sus ideas, sus críticas, hacían propuestas. Entonces había ahí un sínodo, un juntarse para mejorar su situación de vida, para ver su futuro, no quedarse igual. Igual sucedía más propiamente ya en el tiempo de los incas con el ídolo de Pachacámac, que fue destruido después por los españoles, ¿no? Cuando uno de los hermanos de Pizarro, que vino a recoger todo lo que ofrecían los habitantes del Imperio Incaico en rescate de Atahualpa, que estaba preso en Cajamarca. Entonces Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco, entró hasta donde estaba el ídolo y vio pues que todo el templo estaba enchapado en oro y había riquezas para su servicio. Agarró el ídolo que era de madera y lo destrozó, causando pues una ira y una explosión de inestabilidad y de emoción fuerte, ¿no?, entre todos los habitantes de esa zona, ¿no? Haber destruido al ídolo, al dios, el que también para ellos un valle bajo, porque ya está cerca del mar, en que a veces no llegaba suficiente agua, era el que les cubría todo lo necesario para vivir, había sido destruido y provocó llanto, provocó tragedias, se suicidaron algunos, ¿no?, en reparación a que había sido destruido su ídolo.
Entonces, en el imperio incaico, lo que hubo, así como en otras tribus, en otros lugares del mundo también, y que lo estudia la antropología, a través de la explicación sincrética holística, en que se funden las necesidades básicas con lo que es el bienestar de la gente y cómo hay la naturaleza que responde a eso a través de sus servicios, en este caso del agua, de la tierra, de las semillas, de los animalitos. Entonces todo es sincrético, todo se junta, todo es familiar. Por eso es que estas personas hablaban con los animales. Le criticaban a la planta que no había producido lo suficiente para sostenerse. Era una integración completa. Cuando hubo esta tragedia, por ejemplo, de la destrucción del ídolo de Pachacamac, se mataron muchas mujeres, ¿no? Porque era una tragedia terrible. No sentían ellos que se destruía una madera o una cosa así, era un símbolo. Ellos estaban identificados con ese símbolo. Era una integración completa. Imagínense, igual podría ser pues con Jesús, ¿no? Cuando estaba crucificado, había producirse una explicación sincrética holística también, de parte de los apóstoles, de las mujeres y de todos los que habían seguido sus pasos desde Nazaret hasta Jerusalén. Tenemos otro ejemplo de sínodo, ¿no? Con el Señor de los Milagros. Estamos hoy día en una de sus procesiones que va a concluir el próximo 1 de noviembre. El Señor de los Milagros, según algunos, pues es la continuación del dios Pachacamac. Por eso se le dice también al Señor de Pachacamilla, ¿no? Un diminutivo de Pachacamac. ¿Es la prolongación de ese sincretismo, sí o no? Habría que hablar con algunos sociólogos o filólogos incluso, ¿no? Nuestro Señor de los Milagros para nosotros es motivo de devoción, de novena, de misa, de procesión, pero sobre todo de unión de todos los peruanos, de todos los limeños en un principio, que ha rebasado pues todo el país e incluso ha rebotado fuera de acá, donde van los peruanos, ¿no? En Nueva York hemos visto también ahí cómo es la procesión. El Papa mismo, ¿no? Ha estado también en un momento, ha comentado sobre esta procesión. Es una historia que viene de antes de nuestra historia de la emancipación o del virreinato, ¿no? Como les digo, yo viene de esos actos antiguos. El Señor de los Milagros los ha reemplazado, pero ya con un enfoque católico distinto. Otra enseñanza que tenemos es del Evangelio, y este sí ya es más relacionado con nosotros, con lo que estamos viendo en nuestro sínodo convocado por el Papa Francisco. ¿Cuál fue la pedagogía de Jesús? ¿No? La del buen pastor, ¿no? Cuida a sus ovejas, y si ve a un enemigo, entonces tiene que prever qué hacer, ¿no? Y los apóstoles con su didáctica copiada de Jesús, la cercanía, el acogimiento, el discernimiento, la orientación, el consejo, el qué hacer. Y sobre todo también la parte física, ¿no? Andar. Jesús no se sabe si se sentó en algún lugar un buen rato, un mes ahí descansando de su trabajo. Él permanentemente estaba por todos los pueblos, llevando el mensaje de su Padre. Y los apóstoles después lo copiaron cuando se dispersaron, ¿no? En la persecución que hubo y se fueron, ya sea por la Asia Menor que llaman, ¿no? Más allá de Israel, hasta Egipto, hasta Arabia, hasta lo que ahora es la parte de Persia. Y algunos como Pablo y como Pedro se embarcaron hacia Grecia, hacia Malta, hacia Roma, y comenzaron a divulgar el mensaje de Jesús, el Evangelio.
Allí, en estos lugares, nuestras primeras comunidades cristianas vivían en las catacumbas. Catacumba es un término peyorativo, porque lo que era, más bien era como las pequeñas barriadas que hay acá en Villa María, en San Juan, en Comas, en varias partes del Perú, ¿no? Comunidades cercanas que compartían lo poco que tenían o se dedicaban a pequeños trabajos y con eso conseguían para comprar lo necesario para comer, para vestir. Y en ese trajín diario tenían la asistencia de los apóstoles y de los catequistas, y muchos de ellos también se hacían catequistas y asumían responsabilidades. Todos participaban de lo mismo. Era una vida en común, tanto para las prácticas religiosas como para la producción económica, como para satisfacer sus necesidades y como para asumir también responsabilidades. Y ahí los apóstoles elegían entonces a los que asumían responsabilidades de conducción, de dirección, de enseñanza, de participar del conocimiento de las palabras de Jesús, que les había dicho que trabajen hasta el fin de los tiempos. Y otra forma de sínodos no serían también, aunque estaban asentados en una reducción, lo que hicieron los jesuitas y un poco también los franciscanos y otros religiosos en toda esta zona, desde los Andes Norte hasta las selvas de Bolivia, Paraguay sobre todo, y de Uruguay y del sur de Brasil y un poco de Argentina. Los que han trabajado en Puno, por ejemplo, todo ahí, han recogido toda esa herencia, hay mucho ahí que ha quedado de lo que trabajaron estos religiosos en la misión, en la evangelización, todo orientado y enfocado al contexto de Cristo, ¿no? Participación, hermandad, la misa, la comunión, los trabajos completos y la educación, que también los preparaba para más tarde cuando tenían que sostener su familia, pequeños trabajos, para cultivar, para hacer carpintería, para cerámicas, para hacer cualquier tipo de trabajo, se iban especializando. Entonces, estos jesuitas y estas misiones también cumplieron labores de sinodalidad, porque llevaban el mensaje de Jesús, y muchos de ellos después lograron la conversión de estos lugares, y hasta ahora hay una tradición, hay una historia y hay muchos estudios sobre estos procesos, ¿no? Donde se mezcla la sociología, la antropología, la religión, y la Universidad Católica tiene buenos estudios acerca de todo este complejo de labores que han realizado desde la colonia hasta ahora, ¿no? Pasamos ahora a lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Convocatoria al sínodo sobre la sinodalidad. Punto 1. ¿Qué significa sinodalidad? Un sínodo sobre sí mismo. O sea, un acto totalmente reflexivo. Si no fuera así, no serviría entonces hacer un sínodo. El sínodo tiene que autoevaluarse, autocriticarse, tiene que ponerse frente a frente a sí mismo para ver sus frutos. Y de tal manera que tiene que direccionar en el camino que dejó Cristo en los evangelios a través de la catequización. Se ha de ver como un proceso autorreflexivo encarnado y enmarcado en un todo histórico, en procesos que se interrelacionan y que conforman una dinámica global. Entonces tiene que responder a todo un complejo histórico que no es homogéneo. Por ejemplo, en el Perú no somos un país homogéneo, somos un país terriblemente heterogéneo en todo sentido, no solamente histórico, sino geográfico, cultural, social, etc. Y la Iglesia tiene que responder a todos esos retos. Acá en Lima no es lo mismo predicar el Evangelio en Surco, en La Molina, en
San Isidro que predicara en Lurín, que predicarlo en Caraballo, que predicarlo en los cerros de San Juan del Lurigancho. No es lo mismo ir al Callao, ir frente al mar, en Marbella. No, señores. Entonces, es un proceso reflexivo que la iglesia debe, pues, responder a esos contextos, a esa gente. No es lo mismo, pues, hay uno que vive en Lurín, que hay uno que vive en Ica, que uno que vive en Arequipa o en Tacna. Como proceso es la permanente identidad de la iglesia como pueblo de Dios en camino, que en peregrinación al reino de Dios, que subraya la dignidad común de todos los cristianos y afirma su corresponsabilidad en la misión evangelizadora. O sea, la responsabilidad no es de los sacerdotes ni de los obispos solamente, es de todo bautizado. Y eso el Papa también lo repite cada rato, lo hace reflexionar a todos, incluso como crítica al clero, que tienen que darle más campo de acción también a los bautizados, que ellos también son responsables de la sinodalidad, de la evangelización, de la catequización. Han asumido tanto y no le han dejado nada a los fieles, que los fieles le han dado la espalda a la iglesia. Entonces, la sinodalidad es retomar el camino a través del cual la iglesia puede renovarse por la acción del Espíritu Santo, por la acción del Espíritu Santo, por la acción del Espíritu Santo, que tiene que ser invocado permanentemente como el que alienta, como el que da soporte, el que da el soplo para mantenerse en esta actitud crítica permanentemente contra lo que se hace. Es una dinámica permanente la sinodalidad. Una vez que empieza no para. Escuchándose todos los fieles lo que Dios tiene que decir a su pueblo. Los sacerdotes, los párrocos sobre todo, toman acá una acción conjunta porque ellos son los líderes, los coordinadores. Si no tenemos ese tipo de gente, no se puede empujar la sinodalidad. Este camino de recorrido juntos no solo nos une más profundamente los unos a los otros, sino que también es una vía para llevar adelante nuestra misión como testimonio profético recibido por el bautizo, ¿no? Que abarca toda la familia humana junto a nuestros hermanos cristianos y otras tradiciones de la fe, y escucharse todos en ambos sentidos. Entonces se trata, pues, no de cristianizar como vinieron los antiguos españoles a enseñarnos la religión católica. Se trata de que todos los que creemos en Dios, sean o no cristianos, católicos, pueden ser de otras profesiones religiosas, también andemos por el mismo camino, porque todos somos seres humanos que tenemos un solo fin, disfrutar de la felicidad después de la muerte, ¿no? El Papa Francisco pide escuchar la voz de Dios, que es el que habla el Espíritu Santo, de captar su presencia y su soplo de vida. Entonces es un caminar juntos de laicos, pastores, obispos de Roma, del obispo de Roma. La sinodalidad, dice el cardenal Mario Grange, la sinodalidad nos remite a la esencia misma de la iglesia, a la esencia misma, porque la iglesia nació caminando a su realidad constitutiva, que está orientada ¿a qué? A evangelizar. Evangelizándose primero, evangelizando a los demás y en una dinámica continuar evangelizándose. Porque así como siendo el cuerpo uno, también tiene muchos miembros y todos los miembros son un cuerpo único. Así es Cristo, dice San Pablo en Corintios 1, 12. Es unidad en pluralidad. Este sínodo que nos ha convocado el Papa no es un corte como el Concilio Vaticano II, más bien es completarlo, porque este Concilio Vaticano quedó pendiente en muchas implementaciones de sus documentos. Y el Espíritu Santo nos dice con una palabra clave que es parresia, y nos dice: hablen con libertad, hablen con aplomo, hablen con valentía y escuchen con humildad a los demás, incluso también a esos que no son católicos, a esos que predican filosofías materialistas o teofistas, a esos que no son profesores o que no son sacerdotes.
que son albañiles, que son carpinteros, que son agricultores, que son amas de casa, que son tejedoras. A todos, a todos. Entonces, trabajen con la pedagogía de Cristo, acojan, acérquense, un contacto físico, disciernen con ellos, escuchen la voz de Dios y caminen juntos, vayan acompañándose en el camino de Jesús. Bien, para este trabajo de sinodalidad, veamos 4 cuestiones principales. Mejor dicho, estas 4 cuestiones principales son las que van a manejarse en todos las reuniones que están haciéndose en el trabajo de la sinodalidad a nivel ya de toda la iglesia. ¿Ya? Las fuentes normativas de la sinodalidad en las escrituras y en la historia de la iglesia. O sea, tiene que haber al final de todo el trabajo que se va a hacer hasta octubre del próximo año, las fuentes normativas de la sinodalidad de las escrituras y en la historia de la iglesia. Eso va a ser el documento primero. El segundo documento de esta convocatoria del Papa es cuáles son los fundamentos teológicos de la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia a la luz del Concilio Vaticano II. O sea que se va a tomar en cuanto como referencia al Concilio Vaticano II, sobre todo a la encíclica Gaudium Spes y a la Lumen Gentium, sobre todo, ¿no? Esas son las dos documentos del Vaticano II que se tienen que leer, estudiar para desarrollar la sinodalidad. Las formas institucionales, o sea, ya cuando se da el marco formal de la sinodalidad en su organización a nivel de las iglesias particulares, y la sinodalidad como compromiso de todos los cristianos en oportunidad ecuménica en que todos nos hermanamos a través de ella. Es importante también informarnos sobre el logo del evento que tiende a todo esto que estamos comentando. Se retrata un árbol majestuoso lleno de luz. En lo alto el sol resplandece como símbolo de la Eucaristía. Y acá viene lo que hablamos del sínodo. Debajo se ve un pueblo que camina junto. No se detiene, reflejo de la etimología sínodo, caminar. Hay 15 figuritas que caminan. No hay ninguna jerarquía, no hay alguien que va adelante, no hay alguien que está vestido distinto a otros como si fuera el jefe. No hay jerarquía o distancias interpersonales, van mezclados en forma horizontal hacia Dios. Ahí están jóvenes, viejos, hombres, mujeres, niños, adolescentes, laicos, religiosos, padres, esposos. Hay sanos, hay solos, caminan solos. Hay gente discapacitada. Hay un obispo por ahí, un monje también. No se destaca nadie. Así es el camino del sínodo. 55 años de camino desde el Concilio Vaticano II y sus raíces son de las primeras comunidades cristianas. Nadie se detiene, nadie se desvía, nadie se para. Hay que enfrentar problemas, sueños, ilusiones encarnadas en cada bautizado. Vivir, por lo tanto, el sínodo es una experiencia, descubrir vivencias personales, observar buenas prácticas, escuchar testimonios, dar luz a otros puntos de vista para escapar de la autorreferencialidad, del clericalismo, del cinismo de decir así siempre se ha hecho. No a una iglesia plegada sobre sí, como dice el Papa, no, ombliguista, un sepulcro blanqueado, anquilosado y distante. Parece que nosotros en el informe que hemos hecho hace algunos meses, ¿no? 2, 3, 4 meses atrás, no sé, parece que como ADES no hemos respondido adecuadamente a esto que dice vivir el sínodo como una experiencia de descubrir vivencias personales y observar buenas prácticas, escuchar testimonios. Bueno, ya es muy tarde, ¿no? Porque se entregó un informe, creo.
Pedimos una sinodalidad con rostro de pueblo, ejemplo de los 12 apóstoles, una iglesia siempre de salida, misionera, fraterna, un hospital de campaña. O sea, estamos en plena guerra, en pleno combate. No estamos acá en un parlamento para que hablen. Vamos a la acción. Entonces, la intención del evento el Papa pide que el trabajo sea un permanente discernir con la asistencia del Espíritu Santo. Ya ven, el Espíritu Santo es el que ilumina, ¿no? Lo hemos recibido en la confirmación. Discernir es distinguir una cosa de otra, señalando diferencias entre ellas. Es un juicio para percibir y declarar diferencias que hay entre varias cosas. Entonces acá hay unos sinónimos y hemos subrayado los dos últimos, ¿no? Juzgar, apreciar lo que dicen los hermanos, estimarlo, valorarlo, enjuiciarlo, entenderlo y depurarlo, afinarlo, porque si es totalmente positivo, lo vamos asumiendo entonces como algo positivo, como algo que vale. Para el Papa, discernir es la dimensión constitutiva de la Iglesia. Discernir, separar la paja del trigo, para que ayude a todos a vivir como hermanos y hermanas que dan testimonio del Evangelio inspirado por el Espíritu Santo. Las fases de la convocatoria, caminar juntos. Bueno, ya nosotros estamos en pleno sínodo, ¿no? Ya se está trabajando, la Iglesia está avanzando en el desarrollo de este sínodo. Fue en octubre del 21, el año pasado. En este momento hemos concluido la fase 1, iglesias y realidades locales, de octubre al 21 a abril del 22. O sea, también ya se terminó. En las iglesias particulares, por una iglesia sinodal, comunión, participación, misión. Ya de Roma han hecho un primer consolidado, parece, y poco a poco de repente ya lo difunden para ver qué es lo que se está, qué líneas se están poniendo. Lo que proponen es no ir a que está bien, está mal, que no sirve, que sí sirve, que esto es lo mejor. No. Lo que se quiere es ir, así como se ha puesto el logo, caminar, un compartir y ir a una comunión del trabajo que se debe hacer, ¿no? De la misión. Por supuesto que van a haber respuestas particulares y también la Iglesia va a responder a esas particularidades de algunas sociedades, de algunos países, de algunas comunidades dentro de algunos países, ¿no? Que tienen su propio proceso histórico y su comunión con la Iglesia. Pero no podemos nosotros ponerlos de lado, y es un proceso de equilibrio, de una balanza, de que se debe de tener la unidad dentro de la diversidad, ¿no? Porque tampoco no se puede caer pues, en lo que se cayó en la división de la iglesia entre luteranos, protestantes, etcétera, sino que se mantenga la comunión, la unión, y que sí haya pues el sentido de la vida del Evangelio. Y en septiembre ya ha empezado la fase continental y se terminará en marzo del 2023, y la fase universal se terminará en octubre de 2024. Pero el Papa ha dicho que todo esto es un proceso, podemos decir entre comillas, ¿no? Aunque no es el término apropiado, de una burocracia general, ¿no? Para llegar a un documento constitutivo como elaborar una constitución de un país, ¿no? Sino que esto es nuevamente un punto de partida. O sea, terminar octubre del 24 comienza la parte más importante ya de continuar el sínodo. O sea, ya se comienza pues la verdadera caminata, ¿no? En forma conjunta. Ese es el reto principal, ¿no? Porque para reunirnos tenemos mucha experiencia de cómo hablar y cómo hacer documentos. Lo más difícil es ya montar todo esto y comenzar a armar el andamiaje y trabajarlo. Entonces, el objetivo es consultación, no sé, este es un término
lo aceptamos, ¿no? Como consultación al pueblo de Dios para que el proceso sinodal se realice en la escucha de la totalidad de los bautizados, sujetos al sensu fide infabile increscendo. Consultación al pueblo de Dios para que este proceso se realice escuchando a todos los bautizados. O sea, todos tenemos que hablar, todos tenemos que proponer, todos tenemos que objetar, todos tenemos que hablar, no quedarnos callados. Pero dentro del sentido de nuestra fe infalible en su proceso de crecimiento permanente. Nos ha dicho el secretario general, el cardenal Mario Grench. Él es el que está consolidando todos los trabajos que van llegando y después él también tendrá que elaborar los pre-documentos, ¿no? Para cuando se llegue pues a octubre del 24 y eso va a continuar, ¿no? O sea, el Papa mismo lo ha dicho, esto no, desgraciadamente los tiempos hay que respetarlos, no se puede decir que no existe octubre 24, noviembre 24, existen, ¿no? Pero al Papa le preocupa la acción, le preocupa la ejecución, no le preocupa mucho el documento, ¿no? Es un proceso de caminar juntos y el Espíritu Santo ayuda a discernir la voluntad del Señor para su iglesia. Entonces, a partir de ahora nos toca rezarle al Espíritu Santo para que nos ilumine en este discernimiento o apoyar a los hermanos que tienen responsabilidades de hacer las consolidaciones. Y 4 rasgos de las primeras comunidades cristianas. Después de la llegada del Espíritu Santo, el pueblo de Dios fue constante en escuchar las enseñanzas de los apóstoles, iban con ellos, la vida en común, mantenerse como una sola, era un barrio, no era un vecinaje completo, no todos eran vecinos, no había nadie extraño, todos formaban la vida en común. Se reconocían en la fracción del pan, en el alimento común, en la unión fraterna, en apoyo mutuo. Y se mantenían en oración ante el Señor, en comunión con su familia, todos los miembros de ella, con su iglesia y con su trabajo, porque también tenían que preocuparse de mantenerse vivos, ¿no? De alimentarse, para eso tenían que trabajar. Entonces, para concluir, el camino eclesial pretende favorecer la comunión, la participación y el compromiso misionero de todos los bautizados, a través de un proceso de discernimiento espiritual, centrada en el encuentro, la escucha, la reflexión. Esa es la metodología, ¿no? Encontrarse, escuchar, reflexionar. Encontrarse, escuchar, reflexionar. Hablar, escribir, lo que uno va reflexionando. Y eso es un proceso permanentemente dinámico de encontrarse, escuchar y reflexionar para llegar a una apertura cada vez mayor a la novedad del Espíritu Santo y sus sugerencias. Eso es lo que dice el Papa Francisco. ¿Ya? Eso es lo que hemos tratado de presentarles y, bueno, esperamos de haber motivado más que todo, ¿no? A todos ustedes, que tal con algunas palabras que hemos dicho, algunas reflexiones, y por supuesto ustedes también tienen mucho que decir sobre la sinodalidad. Gracias. Gracias, Marquito. A ustedes, gracias. Ha sido muy realista. A los comentarios podría poner las fotos de todos, ¿no? Sí, tendría. Cierra Marquito, tú. Arriba en el verde. ¿Cómo? Marco, en tu pantalla. Ya. Ahora sí, ya, gracias.
¿A qué fiesta patronal vamos? A tomar tragos y a comer pachamanca. En nombre de Dios, en nombre de Jesús. Gran verdad, Marquitos. Bueno, estamos viviendo esta etapa sinodal. Como decía bien Marquito, ya estamos en la etapa continental y esperamos la etapa universal. Pero todo esto es para preparar documentos, ¿no? Documentos que a la larga deben llevar, pues, no a vivir la sinodalidad. Lo importante no es lo que se escriba, tiene su importancia lo que se diga, van a ser los principios orientadores. Pero la sinodalidad es precisamente el caminar juntos, el que todos y cada uno de los cristianos tenemos la responsabilidad de vivir y difundir el mensaje del Evangelio. Todos. Ya lo decía Aparecida, ¿no? Ser cristiano es sinónimo de ser misionero. No se puede ser cristiano si uno no es misionero. O sea, con otras palabras, el Papa está repitiendo lo mismo. Todo cristiano está comprometido. Así que esta sinodalidad va a significar, por una parte, que la jerarquía deje trabajar, ¿no? Deje tener responsabilidades a los fieles. O sea, no se atribuya el monopolio del mensaje evangélico. Eso lo debe entender bien la jerarquía. Y por otra parte, todos y cada uno de nosotros debemos entender que la iglesia es de todos y depende de todos y cada uno de nosotros. Hoy en día vivimos un cristianismo pasivo. Nos limitamos a dar el nombre de cristianos y listos. Y pongamos en mi distrito de 3 millones, harán a misa pues ni la 10ª parte, ¿no? El 1% asistirá a la misa dominical, por decir, ¿no? Hasta qué punto vivimos nosotros la vida cristiana. Ahora, de la práctica ni se diga. Entonces, esta sinodalidad está siendo un llamado para que todos y cada uno tomemos responsabilidades en la difusión del mensaje. Todos tenemos que dar nuestra contribución positiva allí en la familia, en la vecindad, pero activamente tenemos que ser misioneros, de verdad, y formar comunidades más unidas y más comprometidas. Algún día, que espero no sea muy lejano, viviendo esta sinodalidad, ya no van a faltar vocaciones sacerdotales, porque omnes pontifex ex hominibus assumptus pro hominibus constitutus. Estamos en una comunidad y una persona madura, ya probada en su fe, en sus principios, en su vida, puede ser tranquilamente, como fue en los primeros tiempos del cristianismo, llamada a presidir esa comunidad. Se le imponen las manos, si es el caso, y ya no habría, ya no sería el sacerdote que de nuestros tiempos, que nos sacaban de chiquitos, ¿verdad? De 10 años, nos lavaba la cabeza por hasta los 30 años, luego salíamos. Bueno, hemos hecho todo lo posible pero muchas veces nos hemos encontrado con una realidad completamente distinta a la que nos habíamos forjado, ¿no? En esos 20 años de encierro que teníamos. Por eso, ahora hay carencia de sacerdotes, pero ¿por qué? Porque hay que cambiar quizás la metodología. Y yo pienso que se llegará ese momento en que el sacerdote será sacado de la comunidad. Una persona proba, llena de fe, con capacidad de liderazgo,
tranquilamente se le puede imponer las manos y hacer la función sacerdotal, que es fundamentalmente para la administración de los sacramentos, de el sacramento de la reconciliación, que hoy en día está tan carente. Han aumentado, como decía Marquito, las comuniones, pero han disminuido las confesiones. ¿Y por qué? Porque yo quiero confesarme, no encuentro confesores. Antes daba gusto en María Auxiliadora, desde toda la mañana encontrabas un confesor siempre, confesores siempre allí dispuestos. Ahora vas, no encuentras a ninguno. Así es que, repito, esta sinodalidad es un llamado, ¿no? Es un compromiso para todos. Y nosotros, formados en este apego a lo que es iglesia, a lo que es Dios, tenemos que ser los primeros, aunque estemos en esta etapa de la vida, pero tenemos que ser los primeros en vivir, pues no plenamente esta sinodalidad, participar y dar todo lo que podamos a la iglesia en estos momentos. Recordemos ser más que nunca misioneros, pero misioneros de verdad, no comprometidos. Eso es lo que creo que es el mensaje que nos está dando Marco, ¿no? Para que lo asimilemos y podamos nosotros verdaderamente vivir, ser los pioneros, ¿no?, de esta sinodalidad a la que nos llama el Papa Francisco. Gracias. Muy bien. Eso es importante, ¿no? Subrayar que todos somos misioneros, ¿no? Todos tenemos el derecho y el deber de catequizar, de llevar el Evangelio, ¿no? Esa es la centralidad de lo que estamos conversando. Manuel quiere hablar. Sí. Sí, gracias. Marco, quiero agradecerte y felicitarte a la vez por la presentación de este tema tan importante, tan, podríamos decir, de moda en la iglesia, en parte de la iglesia. Y que ojalá en nuestro grupo de ADES se vaya mentalizando, y así como tú al final hiciste mención de una motivación para que nos interesemos más en este tema de la sinodalidad. Bueno, lamentablemente vi que el grupo empezó, creo que éramos 9 y ahora somos solamente 7. No quiero pensar de que hay desinterés en este tema, y si es que lo hubiera, creo que nosotros tenemos la obligación, el deber de hacer que esto se vaya implementando cada vez más, también empezando por nuestro grupo de ADES. Ya el próximo mes, si Dios me lo permite, voy a hablar un poquito más sobre este tema, ya también desarrollado y tan ampliamente presentado por Marco. Y yo voy a tratar un poquito acerca de la evolución del proceso de la sinodalidad, un poco acerca de los avances de la sinodalidad, de los retrocesos, de los retos, y también, ¿por qué no?, abundando un poco en la problemática de la sinodalidad. Nuevamente, muchas gracias, Marco. Y muchas gracias también, Tocayo, por tu tema anterior sobre la economía del Papa Francisco. Marco, me gustaría comentar tantos temas porque muy valiosa tu presentación y es toda un relato muy detallado que lo voy a revisar con mucho cariño, con paciencia, porque es muy importante, pero lo que quiero resaltar ahorita de toda esa cronología es de que se trata de un autoanálisis, de ese andar juntos que hemos tenido como iglesia y que ahora hay que revisarlo, porque es el sínodo de la sinodalidad. Qué valioso que lo estemos haciendo. O sea,
Antes la iglesia pudo haber sido criticada de autoritaria, de dogmática, ¿cómo se llama? Vertical y todo, pero lo que ha hecho este Papa Francisco, que es correlación desde Juan XXIII y Pablo VI, es grandioso, es para estar contentos, porque estos libros, estos tomos que están llegando con las autocríticas y planteamientos a la iglesia, van a dar mucho que hablar. Hay infinidad de especialistas que están analizando, están enriqueciendo la interpretación del rol de la iglesia, la profundidad de la fe también. O sea, no tanto como dogmatismo filosofal, sino como presencia directa de vida, de la presencia de Dios en el quehacer de la humanidad, ¿no? O sea, otro tipo de concepto de fe, no de los grandes intelectuales que están ahí filosofando, sino cómo es la vida, cómo es el comportamiento, ¿no? Yo nuevamente te agradezco, te felicito y me quedo con esto muy reconocido con este momento de la iglesia. ¿En qué terminará? No lo sabemos, pero estamos viviendo un bonito momento a pesar de todos los problemas que hay. Está bien, gracias. Estamos en la misma línea. Como decían ustedes, Víctor, tú ahora, ¿no? Es necesario insistir permanentemente. A la final no interesa cuánto, ¿no? El sínodo es un permanente círculo concéntrico y excéntrico, ¿no? Porque va una dialéctica continua, o sea, no es una línea que empieza y termina en un fin, ¿no? Es ese andar, ¿no? Ese andar, y es bien complicado porque hacerlo con tantas personas y motivarlos a todos. Ya todos tenemos unas ideologías también que nos han invadido, estamos condicionados a esas ideologías de carácter distinto, económico, político, religioso, etcétera, ¿no? Y entonces eso también invade nuestros campos de análisis en el campo religioso, no en el campo del cristianismo, y nos hace más difícil el profundizar esto. Pero me parece que el Papa Francisco y el Papa que le siga y los otros continúan esta línea, porque es la única que rescata el origen del cristianismo con Jesús, ¿no? En el Evangelio. Nada más su metodología no es lineal, es dinámica, es de dar vueltas y salir de ahí y dar otras vueltas y seguir adelante, ¿no? Porque si se detiene, como se ha detenido estos últimos siglos, pues cada vez aumentan los que se dicen que son católicos, pero solamente porque tienen el bautizo que les dieron cuando eran niños y listo, ¿no? Pero no hay una vivencia del Evangelio, ¿no? Ese es el problema más importante de la sinodalidad, cómo cambiar el chip de la gente, ¿no? Bueno, creo que agradecidos por interesantísimos temas, nos queda un trabajo no de convencer, sino de hacer que nuestra gente participe. Bueno, yo voy a enviar el video a nuestra comunidad y también creo que puede servir para otros puntos muy interesantes. Gracias. En nombre del grupo que coordinamos con ustedes, estamos muy agradecidos y sigamos trabajando. Nos estamos viendo para el próximo jueves, nuestra misa, y el viernes siguiente tema. Muy amable, ¿ah? Gracias a todos ustedes. Felicidades. Gracias.
Gracias, feliz noche y agradecido por la invitación. Un abrazo fuerte, Marco, Manuel, Romo 61. Gracias. Un abrazo. Vamos, adelante. Vamos hablando. Un gusto, Fernando. De tu participación, Fernando. No, muchísimas gracias a ustedes, muy amables por permitirme participar, aunque sea de incógnito, pero aquí estamos, me ha agradado mucho, ¿no? Y sobre todo yo me llevo una reflexión, cuántos de este movimiento, de este quehacer, puede significar cambio cuando no vemos algo práctico a nosotros como creyentes, cuando no tenemos una respuesta parroquial y seguimos teniendo una jerarquía que vive su vida y los feligreses viven la suya y un divorcio total, ¿no? Entonces, si esto sigue siendo teórico y seguimos generando tomos y escritos que se lo va a comer la polilla, pues vamos a seguir el mismo problema. Todo esto tiene que tener algo práctico realmente, ¿no? El sínodo verdaderamente despierte conciencias. Así es, esa es la parte importante, despertar conciencias y despertar en nosotros la necesidad del cambio, ¿no? Sentir que esto no puede seguir siendo así, ¿no? Pero si nosotros nos sentimos cómodos como estamos y entramos en una situación de conformismo, pues nunca va a pasar nada realmente. Así es. Bueno, gracias a despertarnos todos y invitar a nuestros compañeros a que vean el video. Gracias, muy amable, felicidades. Un buen fin de semana a todos. Carlitos, promoción 61. Carlito, por fin se te ve. Un abrazo fuerte, Carlitos. Nos si vemos. Se porta mal, avisen, Fernando, buenas noches. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Buenas noches a todos. Feliz fin de semana. Marco, nos vemos. Manuel. Fernando, feliz fiesta del Señor de los Milagros para todos. Gracias, hermano. Un abrazo fuerte. Hoy día es el día libre